Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gracias, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más para escuchar la bendita palabra de Dios en nuestro discipulado de niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, poderoso Dios, por tu bendita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo recibido de tu mano, Padre. Gracias por esta tarde maravillosa, Padre Santo, la cual nos permites, Padre, estar delante de tu presencia, Padre Santo, para poder exponer, Padre mío, tu palabra. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias te doy, Padre, por ser el instrumento, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, Padre. Limpia mi boca, Señor, mis labios, Padre, mis manos, mi corazón, Padre Santo, para estar delante de tu presencia, Señor, con un corazón limpio, Señor, con un corazón entregado, Padre. Dame la gracia y la sabiduría, Padre, para poder explicar, Señor, tu bendita palabra, Padre. Y te doy, Padre Santo, las gracias por mi vida, Padre, por poderte servir, Señor, de esta manera. Es un placer, Padre Santo, estar en las filas, Padre, de los que trabajan para ti, Padre Santo, llevando tu hermosa y rica palabra, Padre. También te pido, maravilloso Dios, que bendigas, Señor, a cada una de las personas, Padre, que constantemente, Señor, se conectan, Padre, para escuchar tu palabra, Padre. Señor, sé tú, Señor. Sé tú, Señor, hablando a sus vidas, Señor, tocando sus vidas, bendiciendo sus vidas, Padre. Guárdales, Padre Santo, en todo momento, Padre mío. Sé tú trabajando, Señor, en sus vidas continuamente, Padre mío. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, redarguyendo, Señor, cambiando vidas, renovando vidas, Padre Santo, restaurando vidas, Padre, porque eso es lo que hace tu palabra, Padre. Cambia y transforma, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, el tema de esta tarde, Padre. Lo dejo en tus manos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor. Y también, Señor, tocando las vidas, Señor, de cada individuo, Señor, que se encuentre escuchando, Señor, tu palabra, Padre. Se sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas. Pues bueno, vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender la palabra inspirada por Dios, ¿vale? Hoy vamos a conocer sobre la Biblia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos conocer? ¿Quién la escribió? Vamos a conocer cosas de la palabra de Dios. ¿Padre? ¿Vale? Y bueno, en primer lugar, nuestra base bíblica se encuentra, queridos niños, en Segunda de Timoteo 3:16. ¿Vale? Nuestro tema se llama la palabra inspirada por Dios. ¿Vale? Y nuestra base bíblica se encuentra en Segunda de Timoteo 3:16, Salmos 12:6 y Primera de Pedro 1:21. Y nuestro texto para memorizar se encuentra en Segunda de Timoteo 3:16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese es nuestro texto para aprender. ¿Vale?
Y nuestras referencias bíblicas, recuerden leerlas, ¿vale? Para que sepan de lo que hablamos, para que recuerden lo que hablamos en esta tarde, ¿vale? Pues vamos a ver, ¿quién inspiró la palabra de Dios? La palabra de Dios recuerden que es la viva voz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, ¿vale? La Biblia no es cualquier libro, no es cualquier libro. La palabra fue inspirada por Dios. Él hablaba con hombres. Dios habló de muchas maneras anteriormente. Antes de que viniera Jesús, Él hablaba con personas. ¿Se acuerdan que hablaba con Moisés, que habló con Jacob, que habló con Isaac, hablaba con Josué, habló con Samuel, con David? ¿Eh? Dios, Dios se manifestó en varias maneras y hablaba. Y también se acuerdan que hablaba también con Adán y Eva, decía la palabra de Dios, que se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva. ¿Eh? Pero hoy, en nuestra actualidad, la palabra de Dios es la Biblia. Y ahí está escrita lo que Él quiere que sepamos de Él. Cómo debe ser instruida nuestra vida, cómo debe de ser enseñada, cómo debe ser corregida de lo que estamos haciendo mal, cómo debemos de ser instruidos en una manera justa, con justicia. Ahí vamos a aprender de todo, para eso es la palabra de Dios. Y Él habló con muchos hombres, con profetas, con sacerdotes, con sus discípulos, con Pablo, con gente. Él hablaba con mucha gente dedicada a Él, entregada a Él, porque Dios no va a hablar con cualquiera. Dios hablaba con personas dispuestas a trabajar para Él, entregadas a Él. Personas que dejaban todo lo que era el mundo para entregarse a Él, para llevar su palabra. Y todo lo que Dios habló con todos estos hombres quedó en la palabra de Dios impregnada, quedó escrita. La misma palabra de Dios que está escrita en la Biblia es la misma palabra que habló a todos esos hombres en diferentes épocas. ¿Vale? Entonces, el libro, la Biblia, no es cualquier libro, queridos niños. No es cualquier libro. Es el libro inspirado por Dios. Y es la verdad absoluta, absoluta. Vamos a aprender en nuestro tema de hoy que Dios es quien originó, quien inspiró la Biblia. Y que es la verdad absoluta. No son palabras del hombre. No es algo que el hombre escribió de su vida o experiencias del hombre. No, son palabras que Dios hablaba al hombre para poder hablar con el pueblo. ¿Vale? Cuando Dios habló con Moisés, Moisés iba y le decía al pueblo lo que Dios quería que supieran. Lo que Dios quería que supieran que estaba mal y que tenía que ser corregido, o palabras que tenía que enseñarles a cómo vivir delante de Dios. Él es el mismo autor de toda la Biblia. Él es el autor. Y Él inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Él estaba del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que nos da a cada uno de los que le abrimos el corazón y dejamos que Él sea el Rey y Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y declaramos que Él entre a nuestra vida, que Él sea el Salvador de nuestra vida,
que limpie nuestra vida para que Él se entrone en nuestro corazón, Él pone de su espíritu en nosotros para que Él nos ayude a aprender, a enseñar, a corregirnos junto con la palabra de Dios. El Espíritu es el que nos redarguye, el que habla nuestra vida cuando estamos haciendo algo malo. Por eso cuando nosotros andamos en el mundo sin Dios, hacemos las cosas y no nos duele hacerlas. Ser groseros, robar, no sentimos absolutamente nada. Hay gente que roba y roba y roba y no siente temor, no siente remordimientos de haber robado a gente. Y hay gente que se dedica a robar y que inclusive roba a ancianos. Y no se pone a pensar que esos ancianitos solamente contaban con lo que llevaban en sus bolsitas. Y no tienen remordimientos porque no tienen a Dios, porque no está el Espíritu Santo redarguyendo sus vidas, diciéndoles que eso que están haciendo está mal. Por eso el hombre necesita de Dios, porque una vez que Dios toma el control de nuestra vida y que lo dejamos entrar a nuestro corazón, entonces Él da de su Espíritu. Y cuando entonces nosotros ya hacemos algo mal, nos sentimos mal y decimos, esto no le agrada a Dios. Y empezamos a dejar cosas. No es que cuando tú eres cristiano, te, te digan, esto no puedes hacer, esto no puedes hacer, esto no puedes hacer. Porque hay veces que luego dicen, es que ahí todo dicen que está mal. Nunca te dejan hacer nada. Y no es eso, queridos niños, no es eso, querido radio escucha, sino que el mismo espíritu que está habitando en cada uno de nosotros, el mismo espíritu redarguye nuestra vida, que eso no le agrada a Dios. Y el mismo espíritu va sacando todo aquello que ya no pertenece a Dios, que está ensuciando tu vida y que puede ensuciar tu vida. Dios ya limpió tu vida. Una vez que tú le abres el corazón a Jesús y entra Jesús a tu corazón, Él limpia tu corazón. Cuando tú le pides perdón de todo aquello que hiciste sin haberlo conocido. Pero una vez que tú ya le abres su corazón, Él ya te perdonó, Él ya te justificó delante de Dios y estás limpiecito. Eres una nueva criatura en Dios. Las cosas viejas ya pasaron, porque Él ya las perdonó, Él ya te justificó, ya te limpió tu corazón, ya borró todo aquello que tú hiciste en el tiempo pasado, todas aquellas cosas malas que tú hiciste sin el conocimiento de Dios. Él dice que Él borra todos aquellos pecados y los arroja hasta el fondo de la mar. Y una persona nueva delante de Él, con tu corazón limpio por la sangre bendita del Cordero, y entonces empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a ese libro que Él inspiró. Y ahí es donde vas a encontrar ahora cómo vas a regir tu camino, cómo vas a caminar en ese nuevo camino. Dios te va a ir enseñando cómo debes de vivir en el camino de Dios. Y eso lo vas a aprender abriendo la palabra de Dios. Y ahí el Señor te va a ir corrigiendo, te va a ir enseñando, te va a ir instruyendo lo que tienes que saber ahora como hijo de Dios. Por eso nos dejó su palabra. Y todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, se los dijo a todos estos hombres y quedó escrita
en la palabra de Dios. Para eso fue escrita la palabra de Dios, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿vale? Ese fue la manera en que Dios nos habla. Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Él nos habla por medio de la palabra. Cuando nosotros queremos oír a Dios hablar a nuestra vida, necesitamos ir a ese libro llamado la Biblia y empezar a leerlo, y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. El mismo Dios te va a ir instruyendo, te va a ir capacitando, te va a ir instruyendo, enseñando, redarguyendo lo que tienes que saber, ¿vale? Para eso es la palabra de Dios, para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos cuando nos estamos saliendo del camino, volvernos a regresar. Y el Espíritu Santo te hace ver que estás mal. Lo que antes no pasaba cuando no tenías a Dios en tu vida. Hacías lo que querías, rezongabas a tus padres y no sentías temor. Pero cuando Jesús habita en tu corazón, el Espíritu Santo te redarguye que estás mal, que estás haciendo mal, que dice la palabra de Dios: honra a tus padres, honra a tus padres, respeta a tus padres. Y dices: no, perdóname, madre, perdóname, padre, muy grosero contigo. Para eso es la palabra de Dios, para eso es la Biblia, ¿vale? Y Dios la inspiró, Dios inspiró a estos grandes hombres de diferentes épocas y de diferentes oficios, porque fueron reyes, jueces, pescadores, médicos, profetas, ganaderos, discípulos. Fueron diferentes hombres y diferentes épocas. Dios, Él tenía que dejar su palabra inscrita. Él en ese entonces trabajaba con hombres para poder hablarle a los hombres. Lo que él quería decirle a los hombres para poderlos instruir, para poderlos enseñar, hablaba con estos hombres. Hombres que fueron entregados a Dios, hombres que limpiaron sus vidas, porque eran hombres como tú y como yo, pero que se dejaron en las manos de Dios. Y que Dios fue limpiándolos, que Dios fue trabajando en ellos, capacitándolos para que ellos fueran voceros, fueran su voz y pudieran ir a hablarle a los hombres y decirles: lo que están haciendo está mal, esto es idolatría, están desobedeciendo a Dios, están mal, están cometiendo pecado, esto no está bien delante de Dios. Dice Dios que esto no está bien, dice Dios que tienen que hacer esto y esto y esto. Dice Dios que hagan esto. Dios está enojado por estas actitudes que ustedes están haciendo. Moisés, Isaías, Jeremías, Jonás, todos estos hombres, Dios hablaba con ellos y luego iban y hablaban con el pueblo. Y eso que iban y hablaban con el pueblo, después lo escribían en esos rollos para que quedara asentado lo que Dios estaba hablando con estos hombres, para que después la gente pudiéramos también nosotros, redarguidos, corregidos bajo la misma palabra con la que fueron corregidos todos esos pueblos antiguos, ¿vale? Y fueron diferentes oficios, fueron hombres de diferentes oficios. David era un rey y también escribió los salmos. Isaías, Jeremías fueron profetas y está escrita ahí la palabra, lo que ellos hablaron al pueblo, lo que este pueblo estaba haciendo mal,
y lo que fueron corregidos conforme a la palabra que Dios Todopoderoso hablaba con ellos. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y todo lo que Pablo enseñó a las iglesias, a las primeras iglesias que fueron levantadas por Pablo, por los discípulos, todas esas iglesias, todo lo que él hablaba a esas iglesias, también quedó escrito para ahora, para estas iglesias del día de hoy. Por eso es necesario escudriñar nuestra Biblia, leerla, para saber lo que esas iglesias estaban haciendo mal y que fueron corregidas para que nosotros también seamos corregidos. ¿Vale? Para eso fue inspirada la palabra de Dios. Para eso Dios se valió de hombres escogidos para poner por escrito lo que él había dicho y hecho. ¿Vale? Y él escogió 40 escritores, fueron 40 hombres que asumieron esta tarea y que escribieron en diferentes lugares y épocas y diferentes oficios. Así que la palabra de Dios no es pensamiento humano, es el pensamiento de Dios, es la inspiración misma de Dios, es la palabra de Dios escrita por diferentes hombres. ¿Vale? Dios se valió, como Dios se sigue valiendo hoy, de hombres y mujeres para llevar el evangelio, la palabra a otras personas y decirles lo que Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Así como en aquellos tiempos el celos de Dios, también siguen habiendo hombres y mujeres, niños, de los cuales Dios se sigue valiendo para poder llevar su palabra y decirle a los hombres, mira, la palabra de Dios dice en Isaías, en Mateo, en Filipenses, que esto está mal, que tú estás obrando mal y que es necesario que hagas las cosas bien porque a esto no le agrada a Dios. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Es para enseñarnos a vivir como hijos de Dios, como herederos del reino de Dios. Estas son leyes del reino de Dios. Así como este mundo se rige por leyes, ¿verdad? Hay leyes que tenemos que cumplir como ciudadanos de este mundo y existe la constitución política, existen el reglamento para poder conducir, existe un reglamento en las escuelas, existe un reglamento en los gobiernos, existe un reglamento como ciudadanos que tenemos que cumplir. Hay leyes que se tienen que cumplir en este mundo. Así también este libro contiene leyes que nosotros como ciudadanos del reino tenemos que cumplir, tenemos que adaptarnos a estas leyes y cumplirlas como ciudadanos del reino de Dios, ¿vale? Y tenemos que abrir ese libro para aprender las leyes del reino y ver qué leyes estamos infringiendo, qué leyes estamos rompiendo y volver al camino y corregirlo. La misma palabra nos va a enseñar a corregir lo que estamos haciendo mal. Pero es necesario abrir ese hermoso libro llamado la Biblia, porque no es palabra de mente humana, es la mente y la palabra del mismo Dios escrita en ese libro precioso. Por eso debemos amarlo, cuidarlo, leerlo, instruirnos en él, aprenderlo y obedecerlo, ¿vale? Esa es nuestra guía, esa es nuestra guía que debemos de abrir para podernos enseñar a vivir correctamente delante de Dios, ¿vale?
Dice la palabra de Dios y el mismo Jesús nos manda a escudriñar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en la clase anterior, que la palabra de Dios es para eso, para escudriñarla. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, esperándonos. Ella es la que da testimonio de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha hablado, de todo lo que Dios ha instruido al hombre. ¿Vale? La Biblia no es cualquier libro, queridos niños. Por eso debemos respetarla, no rayarla, no romperla. Merece nuestro respeto. Fue dado a los hombres por Dios para revelarnos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y déjame decirte que desde Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último libro, habla de Jesús. Todo el libro está impregnado de él, sus hechos, su vida, lo que hizo Dios, todo está registrado ahí, ¿vale? Mira, cuando nosotros necesitamos buscar información de diferentes temas, acudimos a una biblioteca. Si tienes computadora, con solo poner una frase en el motor de búsqueda, te dará la información que deseas. O si deseamos buscar un número telefónico, lo buscamos en una guía telefónica. ¿Cierto o no? En este mundo, cuando tú necesitas buscar algo referente a ciencia, a historia, sobre presidentes, sobre física, matemáticas, literatura, sobre cualquier tema que tú quieras saber sobre todo lo de este mundo, sobre el espacio, todo lo que tú quieres saber sobre los planetas, todo. Lo puedes encontrar en la biblioteca. En la biblioteca hay muchísimos libros y están clasificados como tú quieras, sobre el tema que tú quieres eh, buscar. Si vas a buscar algo de ciencia, te vas a ir en el lugar donde están todos los libros de ciencia. Si vas a buscar algo sobre algún presidente de los primeros presidentes, te vas a ir a donde está la historia. Y así. Y si ya, por ejemplo, ya con este tiempo que la, la ciencia está avanzando, pues ahora está la computadora. Hay gente que todavía no tiene computadora y pues se va a buscar información en las bibliotecas. Todavía hay bibliotecas, porque hay mucha gente que no tiene computadora, hay muchos niños, mucha gente que tiene que ir todavía a bibliotecas a buscar información. Computadora, con solo buscar la frase, lo que tú estés buscando en el motor de búsqueda, te va a dar una lista de todo lo que tú estás buscando y en dónde lo puedes buscar. Te manda muchas páginas donde tú puedes buscar lo que tú estás buscando, ¿vale? Igual, si necesitamos un número telefónico, pues vamos a la guía telefónico. A lo mejor necesito buscar un dentista y necesito un teléfono de un dentista para buscar la información o la dirección. Nos vamos a la guía telefónica, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que necesitamos que buscar, pues tenemos dónde buscar, ¿vale? Cuando estamos referentemente a lo que es el mundo, ¿verdad? Todo eso lo buscamos ahí. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, eso es espiritual, eso es sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos saber cosas de la palabra, cómo se originó la Biblia, cómo se originó el mundo. Así como cuando nosotros necesitamos información sobre cualquier tema y buscamos en diferentes lugares, así también nosotros, ¿verdad? Cuando necesitamos saber acerca de Dios. Si deseamos saber sobre Dios,
sobre la creación, sobre el origen de la vida, de la salvación, de la vida eterna, solo lo encontraremos en la Biblia, el libro inspirado por Dios. Acuérdense que fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios. Dice segunda de Pedro 1:21, escucha, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces decíamos que no es, la Biblia no es la mente humana, que el hombre haya escrito lo que él quería. No. El hombre escribió lo que Dios quiso que escribiera en la palabra de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, él hablaba con los hombres. Así como esa colección de libros que se le llama enciclopedia, encontramos y se recopila la totalidad del conocimiento humano, de la ciencia y de todo eso, y está organizado alfabéticamente que cuando deseamos consultar cualquier información de cualquier tema, lo podemos encontrar ahí, ¿verdad? Y decíamos que si teníamos una computadora, podemos escribir una frase y el motor de la búsqueda y nos dará opción sobre cualquier tema que estemos buscando. A veces también decíamos, buscar un teléfono que tenemos que buscar o una pizzería y buscamos en la guía telefónica lo que necesitamos o lo que buscamos, una dirección o un teléfono, un número telefónico, ahí vamos sobre la guía telefónica, ¿verdad? Cuando estamos buscando algo, pero cuando te necesitamos saber acerca de Dios, cuando necesitamos ir en busca de Dios, solamente en la palabra de Dios, la Biblia, es la que da referencia, la que da testimonio de Dios sobre los hechos, lo que hizo, lo que habló. Ahí es donde lo vamos a aprender. Ahí es donde tú tienes que ir a la búsqueda. Ahí, en la palabra de Dios. Dios nos dijo acerca de Él mismo en la Biblia. Él habló de muchas maneras y en distintas maneras, en distintas épocas, ¿verdad? Habló personalmente, como le habló a Moisés desde la zarza que ardía, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés, cuando sacó el pueblo de Israel de la esclavitud, cuando iba y le decía, tú ve y dile que el yo soy te está mandando. Y él iba y decía, Dios dice que dejes ir a su pueblo, porque si no va a pasar esto cuando las plagas. Y cuando el faraón decía, ya dile a tu Dios que quite, Moisés iba y hablaba con Dios. Y Dios le daba otra instrucción, hablaba con Moisés, queridos niños. Él hablaba con aquellos hombres. Y todo lo que Moisés hizo en ese tiempo lo dejó escrito para que nosotros supiéramos lo que había pasado, lo que Dios había hablado con ese pueblo, lo que Dios le irritaba que hiciera este pueblo, para que quedara de ejemplo para nosotros, para que supiéramos lo que a Dios no le agradaba, lo que a Dios le agradaba. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Habló a través de muchos mensajeros que compartían la palabra de Dios, como aquellos profetas que les decía, Isaías, Jeremías, Nehemías, muchos profetas que también vienen en la palabra de Dios y que dejaron también inscritos todo lo que ellos hablaron a esos pueblos que continuamente hacían cosas malas delante de Dios, y Dios siempre levantaba un hombre que estaba siempre dispuesto para llevar la palabra de Dios, para llevar y corregir a esos pueblos que estaban obrando mal delante de Dios. Y Dios siempre estaba dispuesto para corregir al pueblo. Y hoy también
Él está dispuesto a corregirnos, a instruirnos. Ahora ya no tenemos hombres, ¿verdad? Como Moisés, como Isaías, como Jeremías, pero tenemos la palabra de Dios, que es la viva palabra de Dios, hablando a nuestra vida. Ella es la que nos va a instruir, la que nos va a capacitar, la que nos va a corregir de lo que estamos mal. Y nos va a llevar por el camino correcto, por la vía correcta, para tener una vida tranquila, una vida de paz. Mucha gente vive con muchos problemas en su mente, con tantos problemas, que no encuentra la salida a todos sus problemas y la única salida que encuentran es la muerte. Prefieren quitarse la muerte que enfrentar la vida, que buscar al único que tiene la solución de todos sus problemas, a Dios. Y lo único que hacen es llegar más rápido a su destino, y un destino fatal, un destino sin Dios, a una eternidad sin Dios. Por eso es importante. Y yo creo que el 80 o el 90% de toda la humanidad, a lo mejor, hay una Biblia en cada una de las casas, pero muchos nada más la tienen guardada como amuleto, pues nada más porque pues es la Biblia, es algo bonito, es de Dios y lo tengo en mi casa y lo tenemos ahí, pero nunca lo abren, nunca lo abren. Y la palabra de Dios es para abrirla, porque ella es la que nos va a enseñar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Pero si nunca la abrimos, nunca vamos a saber. Y ahí está el origen de la vida. ¿Cómo fue el origen de la vida? Dios es el que dio el origen de la vida. Él formó al hombre. Él formó todo lo que vemos, cómo fue creado todo. Antes de que fuese escrito en una enciclopedia, antes de que el hombre se adjudicara todo, el que dice, por ejemplo, dicen que el hombre fue el que inventó, el que descubrió que la tierra era redonda. Y no es cierto, muchos años antes, en la palabra de Dios decía que la tierra era redonda, mucho antes de que el hombre existiera, mucho antes. Y ahí en la Biblia encuentras todo. Encuentras absolutamente de todo, porque Dios es el autor de todo, Él es el creador de todo, el origen de todo, Él lo tiene, el de la vida, el origen de la vida, Él creó la vida. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos saber acerca de Dios, acudamos al libro llamado la Biblia, que es inspirado por Dios. Él mismo habló a los escritores humanos con una voz suave, y esa voz solo la podía oír la persona que Dios quería que la oyera. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo deja claro cuando dijo que toda la escritura era inspirada por Dios, ¿verdad? Escritores como Moisés, como David, como Jeremías, Isaías, Daniel, Mateo, Juan, Pablo, Pedro, todos esos hombres oyeron a Dios hablar y ellos escribieron lo que Dios les habló con la voz suave que Dios les habló. Ellos Él mismo los dirigió a escribir la Biblia. Y ahora Dios nos habla a través de estos escritores que quedaron ahí pasmados en la palabra de Dios para dejarnos saber lo que Él desea que conozcamos de Él.
Moisés oyó la voz de Dios y le dijo al pueblo de Israel lo que Dios había dicho. Moisés fue y le dijo al pueblo todas las palabras y órdenes que el Señor le había dicho. Y se acuerdan que ellos mismos, cuando escucharon lo que Dios le había dicho a Moisés, ellos dijeron, sí, haremos lo que Dios ha dicho. Claro que sí, Moisés, haremos lo que Dios ha dicho. En Éxodo 24, 3 al 4, antes de morir, David también dijo, en Salmos, ¿verdad? Él dijo, el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios habló por medio de mí y puso palabras en mi lengua. Y así, también David escribió todos los salmos y él también oyó la voz de Dios. Dios habló también con David. Samuel desde chiquito, ¿se acuerdan? Cuando le dijo Samuel, Samuel, también habló con Samuel y también hay un libro, Primera y Segunda de Samuel. Está ahí todo lo que Dios habló con Samuel, que tenía que hablar también con el pueblo de aquel entonces. Fueron hombres de diferentes épocas en las cuales Dios hablaba con estos hombres. ¿Se dan cuenta? Y el mismo Jesús nos dice, escudriñen, estudien a conciencia la Biblia, porque ellas mismas dan testimonio de todo de mí, de todo. Ellos nos hablan. Cada página habla de Dios, cada página habla de Jesús, cada página habla de lo que le agrada a Jesús y de lo que no le agrada a Jesús. Cada palabra fue escrita, fue dicha por Él, inscrita por hombres, entregados por Dios. Y la Biblia lo que nos va a dar, nos genera gozo, nos brinda paz, nos enseña el camino al éxito, aumenta nuestra fe, guía nuestros pasos, nos da sabiduría. Pero si no abrimos la Biblia, no vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que abrirla. Tenemos que estudiarla. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Leer, estudiar y escudriñar. Pero sobre todo, antes de leer, de estudiar, de escudriñar, tienes que ponerte en oración y tener un corazón, una mente dispuesta a escuchar la voz de Dios hablándote por medio de las páginas de la Biblia. Y el mismo Dios hablará a tu vida, porque Dios es tan real como cuando le habló a Moisés, como cuando le habló a Isaías, como cuando le habló a Samuel, como cuando anduvo con los discípulos hablando, cuando habló y se le apareció a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos, queridos niños, querido Radio Escucha, para matarlos. Era un hombre que aparentemente él hacía algo que pensaba que le agradaba a Dios, porque eso le habían enseñado. Pero él tuvo un encuentro con Dios y el mismo Jesús habló con él. Iba corriendo, iba en su caballo, vociferando, enojado, pensando que los cristianos estaban haciendo algo mal y que estaban ofendiendo a Dios, porque eso era lo que estos hombres, muchos hombres decían, ¿verdad? Cuando Jesús andaba predicando las enseñanzas del reino, mucha gente no estaba de acuerdo con lo que estaba enseñando Jesús. Y esa misma gente
se confabulaba con la gente para hablar mal de Jesús, diciendo que lo que Jesús estaba haciendo estaba mal. Pues esto mismo pasaba con Pablo. Y él iba a matar a los cristianos y mataba a cristianos y los llevaba ante el concilio. Y una de esas, Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. Y ahí habló con Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y el mismo Pablo dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ese encuentro, cambió su vida, fue transformada y empezó a servir de una manera correcta a Dios. Y se entregó correctamente a Dios. Y empezó a servir a Dios correctamente a Dios, teniendo una mente correcta delante de Dios, una mente transformada. Y se dio cuenta que todo aquello que le habían enseñado era incorrecto, era erróneo. Y Dios mismo lo capacitó, lo enseñó, lo instruyó, lo corrigió. Y empezó a hablar la palabra de Dios correctamente. Y ahora se juntaba con los cristianos y defendía a los cristianos, porque los cristianos estaban en el camino correcto, estaban sirviendo al verdadero Dios. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Dios habló de muchas maneras. Él hablaba con el hombre de muchas maneras, queridos niños. Y la Biblia es como nuestro libro de texto, queridos niños, como ese libro de texto que te da la maestra en la escuela para guiar tus estudios. Por ejemplo, un libro de matemáticas nos ayuda a entender cómo podemos resolver los problemas matemáticos. ¿Cierto, no? El libro de español te va a enseñar a escribir. Te va a enseñar cómo se escriben correctamente las palabras. Te va a enseñar qué es una poesía, te va a enseñar cómo es una narración, te va a enseñar la puntuación correcta, te va a enseñar a escribir correctamente. Pues así también la Biblia para nosotros los cristianos es la única que nos ayudará a saber acerca de Dios, acerca de la vida, cómo debemos comportarnos. La Biblia nos va a ayudar a resolver problemas de la vida espiritual. ¿Cómo debemos corregir esos problemas que tenemos en nuestra vida? Esos hábitos que no podemos dejar, la Biblia nos va a corregir, a resolver esos problemas, esos hábitos incorrectos que tiene nuestra vida. Por ejemplo, el hábito de robar. Si tienes el hábito de robar, aunque sea la mínima cosa, ese hábito, la palabra de Dios te va a enseñar a corregirlo, porque la palabra de Dios dice, no robarás. Otro hábito que puede haber en nuestra vida es desobedecer a nuestros padres. Y la palabra de Dios dice, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra, para que tengas una vida de paz, una vida de armonía, para que cuando tú seas padre, tus hijos también te honren. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si mi hábito es la idolatría, la palabra de Dios te va a enseñar que la idolatría está mal, que a Él no le agrada, que hay un solo Dios al que tú debes amar, al que tú debes servir. ¿Te das cuenta? Para eso es la Biblia, para corregirnos, para instruirnos, para hablarnos acerca de la vida, para enseñarnos cómo comportarnos. La Biblia es correcta en todo lo que dice. No se contradice, queridos niños, porque Dios es santo, Dios es sabio, Dios es correcto. Y Él da instrucciones precisas de cómo corregirnos, de cómo llevar una vida en armonía, una vida de paz
con tu familia, con la sociedad, sin tenerte que estarte tronando los dedos. La misma palabra te va a enseñar a vivir una vida tranquila. ¿Sale? Entonces, la Biblia es correcta y en todo lo que dice acerca de Dios es correcto y acerca de las instrucciones que Dios da para nosotros es la verdad absoluta. No hay ningún error. Absolutamente no. Todas las instrucciones, todas las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios para corregirnos, para enseñarnos, es la verdad absoluta. Y podemos estar plenamente confiados que lo que aprendamos de ella es la verdad absoluta. No hay error en ella, queridos niños. La Biblia está compuesta, queridos niños, de 66 libros. Es una pequeña biblioteca en donde tú puedes ir a aprender de todo. Cómo fue creado los cielos, cómo fueron creados la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, cómo fue formado el mar, cómo fueron formados los animales, cómo fue formado el hombre, cómo tuvo el hombre vida, cómo fue creada la mujer, el origen de la vida, el origen de la creación. Ahí puedes ver. Y como dice, desde muchos, muchos años, desde antes que los hombres escribiesen en una enciclopedia, en un lugar, que la tierra era redonda, la palabra de Dios ya lo decía. Lee la palabra de Dios y ahí lo leerás claramente, queridos niños. Ahí, todo lo que tus libros de textos dice, ahí está en la palabra de Dios. Todo lo de la ciencia, todo lo de los cielos, todo viene en la palabra de Dios, porque el mismo Dios lo creó, queridos niños. Así que todo lo que hay ahí está en la palabra de Dios. Es una pequeña biblioteca de 66 libros y fueron escritos por 40 hombres de diferentes oficios. Príncipes, pescadores, ganadores, reyes, médicos, profetas, etcétera, etcétera. Y la Biblia está dividida en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. Y el Antiguo Testamento fue terminado en 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito antes de que naciera Jesús. ¿Vale? Todo lo que está escrito ahí fueron por profetas, sacerdotes que, que estaban en el santuario, por reyes, por jueces. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hay toda la profecía, mucha profecía que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento, queridos niños. Y la segunda parte es el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros y fue escrito después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Vale? Así que entonces el Antiguo Testamento fue escrito antes de que naciera Jesús y el Nuevo Testamento fue escrito después de que Jesús murió, resucitó y ascendió de los cielos. Entonces quedaron escritos todo lo que Jesús habló, todos los hechos que Jesús hizo quedaron inscritos en el Nuevo Testamento. Sus milagros, sus oraciones, todo lo que sus discípulos vieron en Jesús, ellos lo escribieron. Mateo, Marcos, todo, Juan, Pedro, escribieron los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. ¿Vale? Todo, todo fue escrito en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento provee el fundamento para que el Nuevo Testamento
del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús fue una profecía escrita en el Antiguo Testamento y fue cumplida en el Nuevo Testamento. Jesús nació. Entonces esa profecía se cumplió. Esa profecía que fue escrita 400 años después de Jesús, después fue cumplida cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y muchas profecías se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y todavía hay mucha profecía que falta por cumplirse, queridos niños, querido radio escucha. ¿Vale? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. En el Antiguo Testamento alguna parte también fue escrita en arameo. Entonces, fue escrita también en diferentes idiomas y después fue traducida en diferentes. Ahora ya hay Biblias para los de Estados Unidos para que puedan leerlas en su idioma. Luego fue español para que nosotros pudiéramos entenderla, leerla en nuestro idioma. Y se ha traducido en muchísimos idiomas para que la Biblia esté en todo el mundo. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Id y predicar el evangelio a toda criatura del mundo. Entonces tiene que haber también Biblia para todo el mundo. Y tiene que ser traducida para que todo el mundo pueda leerla en su lengua. ¿Ah? Pero la palabra de Dios fue escrita primeramente en hebreo, en arameo y en griego. Y después fue traducida en muchos idiomas para que la Biblia fuera leída en el idioma correcto de cada país, de cada lugar, de cada estado, ¿verdad? Y déjame decirte que también muchos han tratado de destruir la Biblia, de desaparecerla. Se han quemado muchas Biblias, se han roto muchas Biblias, han decomisado muchas Biblias y han prohibido leerla. Hay muchos lugares donde prohíben leer la Biblia y muchos han muerto por preservar la Biblia. Pero Dios siempre se ha asegurado de que la Biblia esté disponible siempre, siempre. Aunque han querido desaparecerla, y si se han dado cuenta, hay muchos libros seculares que dicen, no, ya no hay esta edición, ya se acabó. Dejó de existir ese libro. Y vas a una librería y dices, es que necesito este libro. No, es que ya no, esa edición ya no existe, ya se acabó. Y pues tienes que ir a buscar en la biblioteca información de esa edición, porque ese libro ya no lo vas a encontrar en librerías. Pero la palabra de Dios no tiene final. No, nunca se va a acabar su edición. Porque Dios siempre se va, porque es la viva palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que su palabra permanece por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Así que el hombre jamás va a poder terminar con la Biblia, porque la Biblia permanecerá para siempre. Y seguirán quemando, seguirán destruyendo, seguirán prohibiendo, seguirán queriendo destruirla, quemarla, pero Dios siempre se va a asegurar de que haya Biblia en cualquier lugar disponible para leerla. Y a pesar de que otros han tratado también de prohibirla, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, Dios siempre se va a asegurar de que sepan el contenido de la palabra de Dios y de que la palabra de Dios siempre exista.
Nunca van a poderla destruir. Nunca. Porque la palabra de Dios es para siempre. Para siempre. Dice que se acabará el cielo y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Y lo vimos, ¿verdad? En las cosas que va a haber en el cielo, la palabra de Dios, porque su palabra permanece para siempre. Así que jamás de los jamases el hombre podrá destruir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para siempre. Destruyan, queman, prohíban, Dios siempre se va a asegurar de que el hombre sepa de él, de sus hechos, de su amor. Porque dice que todo el mundo sabrá de él y que cuando él venga, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque todo el mundo sabrá de él. Todo el mundo. No habrá nadie de ningún rincón de Jesucristo, porque ante él se doblará toda rodilla, queridos niños. Delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que todos debemos de tener un gran respeto por ella, ¿vale? No debemos nosotros de rayarla, queridos niños, porque aún hay niños que la arrugan, que la rayan nada más por rayarla, porque cuando uno la estudia, hay veces que uno la estudia y uno subraya ese versículo que a lo mejor te llegó en el corazón. Cuando te llega, cuando lloras, es porque Dios te está hablando específicamente en ese versículo, querido niño, querido radioescucha. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y te compunges, lloras, te duele, es porque Dios está hablando a tu corazón. Es cuando Dios es ahí donde Dios te está hablando. Porque no puedes leer la palabra de Dios sin que sientas la presencia de Dios. Por eso es importante que cuando la leas, te pongas en oración. Señor, voy a leer tu palabra. Limpia mi mente, limpia mi corazón y abre mi mente y abre mi corazón para poder escuchar tu palabra, para saber qué es lo que tú quieres que yo sepa en esta tarde, Señor. Háblame con tu palabra, Padre. Hazme saber qué es lo que tú quieres de mí, Padre. Y entonces te pones a leerla. Y cuando te pones a leerla en el Espíritu de Dios, te empiezas a compungir. Mira que yo he leído la palabra de Dios y he llorado. Y cada que la leo en diferentes partes de la Biblia, te compunges, lloras o te emocionas, lloras de emoción, porque hay palabras que Dios te dice que te ama. O hay palabras que Dios dice, voy a venir por ti. Y cuando lo lees en el Espíritu, lloras de alegría porque tienes una esperanza que de amarla, leerla, escudriñarla con un corazón y una mente disponible, creyendo que Dios va a hablar a tu vida, ¿vale? Entonces debemos de respetarla. Debemos aprender acerca de la Biblia. Debemos aprender de las palabras de la Biblia. Debemos aprender las lecciones que vienen en la Biblia, porque Jesús dijo que en ellas mismas dan testimonio de Él. Ellas mismas hablan de Él. Y en ellas encontraremos la vida eterna. Ellas nos enseñarán cómo es Dios. Ellas nos hablarán cuánto nos ama Dios. Ella nos hablará del gran amor que Dios tuvo por nosotros. Ella nos hablará de sabiduría. Nos enseñarán a ser sabios. Nos enseñarán a hablar.
Nos enseñarán a capacitarnos para hablarles a otros de la palabra de Dios. Nos enseñarán a vivir correctamente, a vivir con paz, a vivir con amor, a vivir con gozo. No dejes de abrir la palabra de Dios, no dejes de leerla. Si tienes tu Biblia, desempólvala y ábrela, estúdiala, léela, escudriñala, porque ellas dan testimonio de Jesús. Ellas te hablarán de Jesús. Ellas nos hablarán de su amor. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos radio escucha. Hoy hablamos sobre la palabra de Dios. ¿Quién la inspiró? El mismo Dios. ¿Quién es el autor? El mismo Dios. Solamente los hombres escribieron. Dios se valió de hombres para que la escribieran. Dios dictaba y los hombres escribían. Dios susurraba. Dios hablaba suavemente al oído, a la vida de estos hombres. Y estos hombres escuchaban lo que oían de la voz de Dios. ¿Vale? Vamos a orar. Lee tu palabra, lee la palabra de Dios, lee tu Biblia. No dejes de leerla para que escuches la voz de Dios. Hay muchos libros que pueden enseñarnos muchas cosas, pero el único libro que te va a hablar del amor de Dios, el único libro que te va a hablar de salvación, el único libro que te va a hablar de ese ser hermoso que vino a morir por ti y por mí, que es Jesús, es la Biblia. Él te va a hablar de todo lo que Él hizo por ti, de todo lo que Él sufrió por ti. Léelo, escudriñalo, emociónate en las páginas de la Biblia. Créeme que hay muchas cosas hermosas en la Biblia. Hay historia, hay poesía, hay amor, hay sabiduría, cómo debes de tratar a tus padres, cómo fue creado todo todos los cielos. Hay de muchas cosas. Y cuando la vayas leyendo te vas a ir emocionando. Es un libro precioso, es un libro de sabiduría. No se compara con ningún libro, queridos niños, con ningún libro, ni con ninguna historieta, porque la palabra de Dios son hechos reales de personas reales. Jesús fue real y de ahí viene su vida, su historia. Jeremías, Moisés, Noé, Job, Pablo, Pedro, Juan, fueron personas reales. Y ahí está la vida de cada uno de ellos. Cómo fueron sus vidas transformadas por la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, no dejes de leer tu Biblia para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea instruida conforme a la palabra de Dios. Y el mismo Espíritu y el mismo Dios transformará tu vida de una manera increíble. ¿Vale? Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por este tema maravilloso, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que la palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier libro. La Biblia fue inspiración tuya, Padre. Tú eres el autor, Señor, de la Biblia, Padre. Y jamás, Señor, la podrá destruir el hombre, Padre. Tu palabra permanecerá para siempre, Padre. Tú diste tu palabra, Señor, hablaste, Señor, a 40 hombres, Padre, para que pudieran escribir, Señor, tus pensamientos, tus palabras, Padre, tu instrucción, Señor, tus enseñanzas, Padre,
para que nosotros, Señor, las aprendiéramos, Señor, para que supiéramos, Padre, lo que te agrada, lo que no te agrada, Padre, para poder ser, Señor, hombres santos, Señor, hombres dignos, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre, para podernos instruir, Señor, en tu camino, Padre, para poder, Señor, aprender las leyes del reino, Señor, del reino de Dios, Padre, y saber vivir en el reino de Dios, porque algún día, Señor, tú vendrás y nos llevarás a ese reino eterno, Padre, y tenemos que saber, Señor, tus leyes, Padre, tus estatutos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, Padre. Ábrenos la mente, Señor, que estemos dispuestos, disponibles, Padre, para aprender, para enseñarnos, Señor, para poder, Señor, instruirnos, Padre. Ayuda, Señor, a los niños a entender tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tu palabra fue, Señor, inscrita, Señor, para para las mentes, Señor, mentes no mentes muy abiertas, Padre Santo, para los pequeños. Dice tu palabra de Dios, que tu palabra es para todos, Padre. Y tu Espíritu es el que va a dar, Señor, la sabiduría para poderla entender, Padre. No es de interpretación privada, Padre. Tú la escribiste para todos los hombres, Señor. Y todos tenemos bajo tu Espíritu Santo, Padre Santo. Un niño puede entenderla, Padre Santo. Él la puede entender bajo tu Espíritu Santo, Señor. Por supuesto que sí, Padre. Tu palabra nunca fue inscrita, Señor, para interpretación privada, nada más para ciertos hombres, no. Tú la escribiste, Padre, tú la inspiraste, Señor, para todo el ser humano la leyera, Padre, y para que la pudiéramos entender. Y nos diste tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar, el que nos va a capacitar, el que nos va a redarguir, el que nos va a instruir, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos capacitaste, Señor, para todo, Señor. Nos diste todo, Padre, para poder enseñarnos, Señor, el camino correcto, Señor. Nos diste tu Espíritu Santo, Señor, y nos diste tu palabra, Padre, para poder llevar una vida santa, una vida recta, Señor, una vida justa, Padre, delante de tus ojos, Padre. Gracias, Padre, por el tema de hoy, Señor. Ayuda a cada niño, Señor, a entender tu palabra, Señor, que pueda entenderla, Padre, cuando la lea. Y a cada radio escucha, Señor, a cada persona, Señor, que en este momento, Señor, se comprometa a leerla, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, le abra el entendimiento, Padre, y pueda entender tu palabra, Señor, y pueda escuchar tu voz hablando a su corazón, Señor. Gracias, Padre. Despídenos, Señor, en amor, Señor, y en paz, Señor. Que la paz de Dios, Señor, sea con cada uno de las personas, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues yo me despido. Pasen una linda Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Muchas felicidades. Les mando un gran abrazo. Pasen un lindo día en compañía de sus seres queridos. Pero no dejen a Dios fuera de sus vidas, porque el motivo de la Navidad es Jesús. Busquen a Jesús, ábranle su corazón. Dejen que Jesús entre ahora y nazca en su corazón, para que Él pueda entrar a sus vidas. Dios me los bendiga. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bye.